¿Tienen relación la dopamina y la economía? Pensamos que sí. Hoy hablamos de esto con Samuel. Empezamos. La dopamina es un neurotransmisor que se activa cuando algo nos hace felices. Pero hay dos tipos de dopamina, como ahora hablamos con Samuel, y pensamos que hay una cierta paralelismo entre cómo actúa la dopamina y cómo actúan los inputs económicos en las personas. Samuel, cuéntanos qué es la dopamina y por qué hay dos tipos de dopamina. Buenos días, Gustavo. Encantado de nuevo estar aquí con vosotros. Y la dopamina es un término que está muy de moda porque recoge un poco lo que segrega, las sustancias que segrega el cerebro cuando hay un placer, ¿no? Cuando se vive un placer, ¿no? Entonces, claro, sobre todo en el mundo de las redes sociales, bueno, las adicciones, ya no solo a la droga, sino también a la sexualidad, a la pornografía. En fin, pues está generando mucho interés porque está mostrando a la gente, a la sociedad, a qué son adictos sin que fueran conscientes y por qué son adictos. Y una de las cosas por las que son adictos es la dopamina. Pero claro, como en todo en la vida, hay formas y formas de conseguirla, hay formas de segregarla. La dopamina hoy en día, casi todo el mundo intenta segregarla, intenta adquirirla para un placer y bienestar personal de forma más inmediata posible sin perder el más mínimo tiempo. Entonces, claro, cuando tú estás en redes sociales y estás pues, pasando reels y viendo vídeos que te generan un placer, porque al final el algoritmo de esas redes sociales te proporciona los vídeos que más placer te genera, pues al final te tira muchísimo tiempo en esas redes sociales o te tira muchísimo tiempo viendo pornografía o no sé, o consumiendo cosas que a tu organismo y a tu persona no le hacen bien sin que tú puedas ser consciente en el momento, ¿no? Entonces, claro, la gente tiene que ser consciente de cómo se genera esa dopamina real, esa dopamina que sí es positiva, que por ejemplo, todos sabemos que un montón de cosas que se realizan son buenas, pero aún así no las realizamos porque obviamente la dopamina está más lejos de la meta que consiguiéndola con cosas que a lo mejor sabemos que no son positivas. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, el sufrimiento que experimentas hasta conseguir la dopamina es mucho mayor que en el caso contrario. Cuando estás escribiendo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la economía, que nos dedicamos al mundo divulgativo, cuando estás escribiendo para un libro, cuando estás escribiendo un artículo, cuando estás grabando un vídeo, pues hasta que tú consigues el placer de que has visto que impacta en personas, que has visto que muchas personas se pueden formar gracias a eso, pues pasa un tiempo que la gente no está dispuesta a pasar, ¿no? A sufrir, ¿no? Entonces, claro, en relación con la economía, que es lo que nos atañe hoy, hay dos formas de generar una economía buena, una economía robusta, una economía en la que los agentes sociales consigan su objetivo en el corto, medio o largo plazo, y no es otra que con un término que a nosotros nos gusta mucho, que es pues, la innovación o la destrucción creativa, ¿no? En contraposición a lo que vivimos hoy, ¿no? Que es una época en la que estamos muy endeudados, con unos déficits estructurales muy negativos, incluso con unos tipos de interés que hemos estado en negativo más de 12 años. En fin, incentivando y transformando la economía, impulsándola de una forma negativa, porque al final hace que los agentes económicos se distorsione su idea de lo que es la economía y dónde está el bienestar y pues se lancen a inversiones ruinosas, que se lancen a proyectos que no son estables, que no son positivos y eso pues hace que busquen la dopamina económica donde no está, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, si uno tiene interés en leer temas de bienestar y de fitness, puede ver cómo siempre se menciona, ¿no? Que hay una dopamina que se genera al hacer el ejercicio y que eso te lleva, digamos, por el buen camino de la salud, pero antes hay que hacer el ejercicio, hay que buscar el tiempo para hacerlo, hay que sufrir mientras haces el ejercicio y luego la recompensa viene, digamos, posteriormente, ¿no? Y que también hay otra dopamina, como bien has dicho, que se obtiene de una manera mucho más fácil, pues con, digamos, con las redes sociales, con la pornografía, con las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que es una buena metáfora de, digamos, la situación económica en la que vivimos, ¿no? Las cosas que probablemente nos harían falta para que tuviéramos un desarrollo saludable,
pues son cosas que son costosas, ¿no? Que cuestan hacer recortes, que cuesta decirle a la gente que hay ciertas cosas que no puede tener porque son demasiado caras y no hay, digamos, los ingresos del Estado no pueden pagarlo. Eso, desde luego, son situaciones dolorosas y que a ninguno nos gusta, a ninguno nos viene bien, ¿no? Sin embargo, es mucho mejor, digamos, en el corto plazo, pues entrar en esas, digamos, lo que ya hemos llamado aquí la droga monetaria del Banco Central Europeo, ¿no? Que es cebar la economía con nuevo dinero para que se movilice. También hacer que los países, facilitar que los países se endeuden para que de esa manera se le pueda dar a la gente esos subsidios sociales o esos gastos en sanidad, esos gastos en educación a costa de la deuda. Y eso te hace quedar muy bien en el momento actual con la gente. También al incrementar el gasto del Estado se incrementa el Producto Interior Bruto porque eso está medido ahí, ¿no? Pero claro, se incrementa el Producto Interior Bruto y eso hace quedar muy bien las estadísticas, pero es a costa de entrar en una deuda que eventualmente habrá que pagarlo y que cada vez te va hundiendo más, ¿no? Igual que la droga te va hundiendo más en las adicciones y cada vez te hace falta más droga para generar esa dopamina, pues cada vez te hace falta más deuda para poder pagar lo que la gente está acostumbrada y a lo que no quiere renunciar, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se sale de las adicciones, cómo se sale de las drogas y cómo se sale de este problema en el que estamos metidos ahora, digamos, de la dopamina económica en la que, digamos, estamos inmersos, la dopamina mana, la dopamina barata, en la que estamos inmersos ahora desde un punto de vista económico? ¿Qué se puede hacer, Samuel? A ver, lo primero es reconocer que hay un problema. Y eso es el primer factor y el primer requisito que ya no se está cumpliendo de partida, porque tú hablas con los dirigentes políticos del gobierno actual o el que vendrá, da igual, y no van a reconocer el problema de la dopamina cortoplacista que reina en la economía actual. Y no solo en la economía española, sino en la economía occidental. Ya lo decía Javier Milei en la entrevista más vista, este tan famoso que lo entrevistó en Argentina, y decía que al final vivimos en una sociedad en la que las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. Entonces, en una sociedad en la que las necesidades son infinitas y los recursos no, es imposible prometer que el ciudadano va a obtener su dopamina en el corto plazo, aunque los políticos ya llevan décadas insistiendo en que sí es posible, en que esa generación va a llegar, pero al final nunca llega y nos encontramos con un Estado, por ejemplo, en el español, que es el que nos atañe a nosotros, que está súper endeudado, con una deuda pública récord, con un déficit ya estructural de más de 50.000 millones de euros, con una empresa hiper que se esfuerzan muchísimo para cumplir con la Hacienda y con la agencia tributaria, con unos jóvenes, sobre todo jóvenes, que no saben qué va a ser de ellos ni de su futuro, con una vivienda por las nubes, el acceso al crédito para una vivienda totalmente insostenible y como esa, pues mil temas más. Entonces, primero, reconocer que ese es el problema y lo segundo, acometer las medidas que ningún experto en economía en nuestro país, bueno, experto por lo menos próximo al gobierno, dice o dicen que hay que tomar. Ya Manuel Llama, el presidente del director del Instituto Juan de Mariana, y Juan Ramón Rayo decían que al final la riqueza hay que generarla antes de repartirla, ¿no? Después ya repartirla ya será otro debate, pero ahora mismo no creo que sea del caso, ¿no? Sí, pues estoy muy, muy de acuerdo contigo, Samuel, y creo que, bueno, aquí nuestra labor es hacer ver a la gente que hay este problema, que este es el diagnóstico. Y bueno, pues oye, Javier Milei, como tú dices, nos da un poco la esperanza de que pueda aparecer alguien que catalice ese cambio y que al menos ponga en el debate público una serie de problemas que ahora mismo no están en el debate público. Así que bueno, esperemos que sea así. Y nada más, nos despedimos ya aquí esta semana, Samuel. Muchas gracias, Gustavo. Un Un placer. abrazo, que vaya bien. Adiós.